Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores con la que estamos arrancando esta semana informativa que estamos hemos decidido dedicarla a conversar acerca de la efeméride, creo yo, una de las principales efemérides del país, junto con el 15 de septiembre, en que recordamos la independencia, el acta de independencia firmada en Ciudad Guatemala. No recordamos el 1 de julio, que es la independencia real de Nicaragua y de Centroamérica en 1823, pero recordamos el 15 de septiembre de 1821, recordamos el 14 de septiembre de 1856 y esta fecha, el 19 de julio de 1979, también es motivo de recuerdo. Debería de ser también el 11 de julio de 1893, la Revolución Liberal, pero no se recuerda de la misma forma que se recuerda el 19 de julio. Está con nosotros el doctor Lenín Campbell, abogado, con quien ya hemos conversado en ocasiones anteriores acerca de temas jurídicos, y queremos aprovechar justamente esta semana para abordar un tema que me parece a mí que tiene mucho que ver con el 19 de julio de 1979, que según se ha dicho fue fuente de derecho para Nicaragua y los nicaragüenses. ¿Cómo sería eso, doctor? Sí, primeramente, pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Efectivamente, se podría considerar, porque recordemos que las leyes surgen a veces de consecuencia de situaciones particulares, en momentos particulares de la vida de una nación, pues, para, según el proyecto de gobierno, ¿verdad?, implementarlo también o adecuar las normas, las políticas, conforme a las necesidades, ¿verdad?, o la visión que pueda tener el gobierno como tal, pero trascendiendo, pensando que con ese objetivo surgió la revolución, siempre, ¿verdad?, en el pueblo o la mayoría que son, pues, la mayoría de los nicaragüenses en este caso. Recordemos que previa al triunfo había mucha desbalance, ¿verdad?, en cuanto a normas, desde el punto de vista social, ¿verdad?, político y jurídico como tal. A veces queremos independizar las cosas, pero evidentemente la parte legal está íntimamente relacionada y además de eso trasciende, pues, a las otras áreas de la nación o a las otras áreas administrativas, etcétera. Tenemos, por ejemplo, el hecho de que el Código Civil es una norma común, que es la que rige para todas las otras normas y que obviamente trasciende a los derechos de las personas como tal. Consecuencia del triunfo podemos ver en primera instancia lo que es el Código de la Niñez, ¿verdad?, entre otras normas. Si bien es cierto, se había firmado un convenio, no había una norma como tal que la regulara, porque muchas veces se aprueban los convenios internacionales, los tratados internacionales, pero la norma lleva un proceso de creación tratando de adecuarla, porque el convenio es como más universal para los países y aterrizarla lo más práctico posible, ¿verdad?, a las circunstancias o características de la nación. Eso sería como uno de los primeros elementos en que surge, pues, una fuente, ¿verdad?, porque las leyes es parte de la fuente, la costumbre es parte de la fuente, ¿verdad? Obviamente los procesos revolucionarios en otros lugares, otros países, sus circunstancias pueden ser que no sea exactamente la misma, pero en su misma evolución van cambiando y se van adecuando y uno va retomando, pues, al momento del triunfo se fue retomando cuestiones particulares que pudieron ser útiles a otro lugar y que, pues, se consideraban aplicables a Nicaragua. Entonces, al final, la revolución viene a tratar de suplir también aquellos vacíos que tenían las normas o, ¿verdad?, a tratar de inspirar nuevas normas que lograran ventilar aspectos positivos en pro de la población general. Esto del Código de la Niñez no hubiese sido posible de la forma como está hoy si no hubiese habido revolución. Tal vez hubiera sido posible, pero no con la misma perspectiva. Y lo otro es de que tenemos un caso, por ejemplo, que recuerdo en lo inmediato, la aprobación de la ley 499, que es la ley de las cooperativas. Se aprobó en el 2006. No estaba todavía el gobierno, el gobierno sandinista como gobierno nacional. Entonces ese periodo obviamente se aprobó, pero la vigencia, su promulgación de manera efectiva, su implementación de manera efectiva no era igual, porque la visión del gobierno liberal no era, y sabía que el cooperativismo era
un invento, una idea que tuvo la revolución, primeramente pues el general Sandino en su momento, ¿eh? Y obviamente era como contraposición a sus ideales, pues, y políticamente era algo adverso a lo que ellos querían manejar. Entonces al final entra el gobierno en el 2007, ¿verdad? Comandante, entonces ahí ya viene con un mejor trabajo, ¿verdad? Aunque siempre hay algo que se pueda mejorar, obviamente, pues. Sí. A ver, nosotros nos regimos hoy día por la ley fundamental, que es la ley de la Constitución Política de la República. Esa es la ley fundamental, es decir, a partir de ella es que se decide todo el ámbito jurídico del país, ¿no? Es decir, no hay ninguna ley o no debería de haber ninguna ley que esté por encima de la Constitución. Exacto. Es decir, si la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, no puede haber una ley que diga que uno tiene más derecho que el otro legalmente. No, eso no es posible. ¿No? Sí. No puede producirse. Pero la Constitución se aprobó se promulgó hasta en el año 87. Sin embargo, en el año 79, el 19 de julio del 79, se derogó la Constitución que teníamos del año 73-74, que era la más reciente que teníamos. ¿Verdad? ¿Cómo vivimos esos 7 años sin ley fundamental? No estaba tal vez la Carta Magna como tal, pero si no mal recuerdo se establecieron unos estatutos que eran los que estuvieron rigiendo durante ese tiempo. Recordemos que en periodos de guerra, aunque no estamos en un periodo de guerra concreto como tal, como una guerra tradicional a la que estamos acostumbrados desde el punto de vista de la idea, pues de una guerra como tal, sí había un conflicto, ¿verdad? Veníamos de un conflicto también, consecuencia pues del proceso revolucionario con la Guardia, etcétera. Entonces, obviamente en estos periodos como que quedan muchas veces en stand-by las normas. Claro, el Estado procura mantenerlas y aplicarlas desde su perspectiva de Estado por mantener un supuesto orden jurídico o un orden en general. Pero al final quedan, o sea, las normas internacionales te establecen que puede quedar como en stand-by, aunque al final, si el proceso revolucionario no gana, en este caso no hubiera ganado, obviamente había consecuencias para los que ejecutaban el proceso revolucionario, pero desde la perspectiva del Estado, pero desde el punto de vista jurídico y de manera general, se suspende prácticamente los derechos, estás como un estado de emergencia, entonces se rige por cuestiones básicas de que serían del derecho internacional como tal. Sí, pues porque es decir, la Constitución es la que da derechos y garantías a la ciudadanía, además de dar todo el marco jurídico sobre el cual funciona el país. No sé, por decir alguna cosa, yo no puedo sacar mi licencia de conducir si no existe un reglamento, un fundamento para que diga que yo soy sujeto de una licencia de conducir, que yo puedo optar a tener una licencia de conducir bajo estas y estas condiciones. Es decir, si eso no existe, no puedo optar a una licencia de conducir y anduviera en la calle sin licencia, pues, es decir. Sí. Entonces, si no existe ese marco, no puede existir todo lo que me permite hacer y todo lo que me prohíbe hacer ese marco, porque así como permite, también restringe algunas cosas. Pero desapareció, digamos, el marco institucional que era la Constitución como tal, y se crea este decreto de garantías, ¿no? De derechos y garantías, que más tarde fue reforzado además con uno sobre los derechos ciudadanos específicamente. Un año más tarde fue reforzado con uno de derechos ciudadanos. Pero empezó a construirse la Constitución, ¿no? En el año 79. Esa Constitución, ¿en qué se diferencia de lo que habíamos vivido antes de 1979? Recordemos que uno de los puntos principales y ejes, pues, como hablábamos, es la cuestión de la reforma agraria, que trascendía la parte del cooperativismo. La mayoría de las propiedades que estuvieron personas llegadas al gobierno de Somoza tendrían grandes extensiones de tierra, toda la riqueza nacional estaba concentrada en unos pequeños grupos y muchos de estos incluso pues con relación al Producto Interno Bruto de Nicaragua, todo lo que había en fondo prácticamente desaparecieron.
Entonces, una de las primeras objetivos era lo de la reforma agraria. Esto fue una de las novedades, básicamente, que ya se había aplicado en otros países. O sea, se retomó a su hora lo bueno de otros lugares y obviamente aterrizándolo a las condiciones de Nicaragua, que obviamente después del tracto del periodo de la revolución, obviamente no quedó en las mismas condiciones, tratando de hacer una economía que sea más proactiva, ¿verdad? Un poquito más liberal en el sentido de que había apertura para que otros gremios, como las cooperativas, pudieran diversificar su producción, podían hacer a opciones de crédito que el gobierno en su momento trató de implementar. Trató, ¿verdad?, de darle como más equidad, ¿verdad?, en la cuestión de la perspectiva de género. Comenzó a darle como mayor valor desde el punto de vista jurídico a la mujer, a los hijos, a los niños, ¿verdad? Que también recordemos que consecuencia de lo de la guerra o todo el proceso, también hubo muchos niños que quedaron pues sin padres. También se aprobó una ley de adopción, si no mal que recuerdo fue en el 81, ¿verdad? Que obviamente tratando de ir supliendo esas necesidades que fueron surgiendo o que se estaban visualizando, ¿verdad?, en el contexto, tratando, ¿verdad?, siempre con una perspectiva social. La Constitución tiene una perspectiva social, es la que se ha mantenido básicamente con sus reformas, tratando de irlo adecuando, porque como decimos, una de las fuentes del derecho es la costumbre, y en base a las costumbres se van creando las normas, tratando de ir las nuevas cosas que van surgiendo, como lo que hablábamos en algún momento, las estafas a través de celular y cuestiones similares. Sí, pues es decir, lo que los tiempos van demandando que cambie, pues, porque no sé, pues en 1987, por ejemplo, no se hablaba de Internet. Exacto. Hoy debería estar integrada las nuevas tecnologías en la Constitución para que a partir de esa referencia, marco, digamos, se puedan crear las normas, reglamentos, etcétera, que funcionen para que esto tenga un carácter, digamos, legal en el país, o haya una referencia, un marco de referencia de cómo debería de funcionar. Es que ahí lo que sucede es de que la Constitución establece, por ejemplo, en relación a la comunicación, ¿verdad?, te establece, y por eso está aquel famoso artículo 66, que te establece la obligación y el derecho a la información, pero una información veraz, ¿verdad?, objetiva, tanto desde el punto de vista político como social. Es decir, vos puedes tener derecho y libertad de expresarte, ¿verdad?, a través de las redes, pero de una manera coherente. Casualmente ayer estaba en una iglesia y escuché el mensaje del pastor, y él decía: nosotros vamos a hacer una caravana con el permiso de todas las autoridades. Eso sí, nosotros vamos responsablemente, ¿verdad?, a promover la palabra de Dios, no a inventar otras cosas, pues. Entonces eso tiene que ver una conjugación de los actores políticos, de los actores sociales o líderes sociales, ¿verdad?, de la población en general, ¿verdad? Y eso también tiene que ver con la parte de la conciencia que el Frente ha venido creando a través de sus bases, con la preparación en temas de comunicación, en temas de conciencia política, que también lo hicieron ellos en su momento, previo al 2018, y que obviamente tuvo su efecto en el 2018 también. Entonces, al final, la Constitución tal vez no diga, desde el punto de vista literal, ¿verdad?, de que está prohibido en las redes sociales, pero sí te establece que debes de ser prudente, ¿verdad?, consecuente con lo que vas a expresar en cualquier lugar, y eso es en cualquier parte del mundo. Claro, pero es que esa me parece que incluso puede estar regido por el Código Penal, pues sin desatender la Constitución, puede estar regido por el Código Penal, pero yo digo el funcionamiento, pues, porque, por ejemplo, a mí se me ocurre hoy levantar una señal de Internet aquí, porque yo quiero y demás, pero hay un marco regulatorio para que yo pueda generar una señal de Internet, es decir, o yo pueda influir con un satélite en el territorio nicaragüense. Tiene que haber una ley que regule eso, no sé, pues, para pasar los partidos de fútbol de este fin de semana, por decir alguna cosa, ¿no? Que un montón de gente pues estaba emocionada con todos estos partidos. Copa América, entonces, creo. La Copa América y la Eurocopa, ¿no? Entonces, para poderlos ver, hay una ley que permite
el uso del espacio radioeléctrico nicaragüense, que es propiedad del Estado de Nicaragua, que autoriza y licencia. Da una concesión. Sí, da una concesión para que se pueda ser utilizado. Y eso tiene que estar reflejado en la ley de una u otra forma. Y por eso yo me refería más a eso, el tema de las nuevas tecnologías, por ejemplo, porque, no sé, mañana se inventa una forma nueva de estafa, por ejemplo. De tecnología. De tecnología, que no es las que conocemos hoy. Y de una u otra forma tiene que haber una regulación para ella, para su uso. Claro. Sí. Eso va a ser parte de lo seguramente en algún momento es parte de los proyectos y va a ser parte también de los ¿cómo sería? Como las visiones pues, que deben de tener nuestros legisladores. Ya tenemos normas que establecen, el Código Penal, como usted mencionaba, establece un poco y se creó también la ley, ¿verdad? Que le llama Ley Especial de Ciberdelitos. Es decir, la Constitución es una norma generalmente y básicamente sustantiva, es decir, te da la esencia, el principio básico de lo que debería ser conceptualmente y algunas veces te menciona un poco principios que son procesales, como la inviolabilidad del domicilio, ¿verdad? Que eso va dentro del proceso, pero el Código Penal, ¿verdad? Viene como a regular o profundizar un poquito más y detallártelo de una manera más amplia, pues para establecer cuál va a ser la función de la policía, hasta dónde va a llegar, ¿verdad? Y hasta dónde va a llegar el Ministerio Público, porque al final es un trabajo armónico entre el Ministerio Público y la policía en el caso penal, pues. Que aunque puede aplicar también para otros casos, porque se dice mucho y hay un principio porque establece la Constitución y establece también las normas sustantivas como el Código Civil y etcétera, de que no hay cárcel por deuda. Sin embargo, te encontrarás casos, ¿verdad?, en los que probablemente pudo haber sido una deuda, pero la forma en que se realizó el acuerdo puede haber existido un engaño, puede haber dolo. Entonces ya ahí trasciende a lo penal. Es decir, que en algún momento hablamos de que un caso puede trascender en las diferentes materias dependiendo de las características del caso. Ok. Vamos a hacer una pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores, estamos conversando con el doctor Renín Campbell en esta semana que estamos dedicando a hablar de los 45 años que han transcurrido desde 1979, desde el 19 de julio de 1979 a esta fecha, 2024. La Constitución, y voy a insistir sobre el tema de la Constitución, es el pacto social con el que estamos comprometidos todos los ciudadanos que nos sometemos al imperio de esa ley general de la nación, ¿no? Tiene una característica especial, me parece a mí, la Constitución de 1987, y llamarla Pacto Social de la Nación no está para nada largo de la realidad, porque fue un proyecto ampliamente debatido y consultado. Es decir, fueron prácticamente 2 años de debate y consulta, es decir, desde que se preparó hasta que se aprobó, que donde yo recuerdo, o hasta donde yo recuerdo, llegó hasta el último rincón de Nicaragua esta discusión. Y todos opinamos, y todos consideramos, y todos dijimos, me parece, no me parece, debería de ser así, debería de ser de esta otra forma, debería de incluirse, no debería de incluirse temas o tópicos específicos, ¿no? Pero fue realmente un pacto social. ¿Eso ocurre normalmente? Bueno, hay lugares en que el sistema es como más representativo, es decir, solo ciertos sectores logran o pueden incidir, ¿verdad? Generalmente aplica más en los lugares que tienen gobiernos afines a la derecha. Sin embargo, en Nicaragua, ¿verdad?, hasta a ese momento del triunfo, a raíz del triunfo, se vino procurando que todas las normativas fueran, ¿verdad?, de manera inclusiva, tanto en su creación como en su ejecución.
Es decir, que fuera, que todos participaran, como decía usted, dentro de las consultas, referéndum o según correspondiera, pues, interacción y debate, ¿verdad? Como en la parte, una vez ya aprobado determinado artículo, determinada ley, ¿verdad? Que las instituciones tuvieran esa perspectiva, esa visión de que debe ser equitativa, pareja, inclusiva en todos los sentidos. Creo que a raíz del triunfo se ha logrado trabajar en ese sentido, aún en los periodos de derecha, aunque claro, ellos hicieron su trabajo tratando de disuadir eso, pero el frente siempre estuvo, ¿verdad? Como decía el comandante desde abajo, siempre estuvo incidiendo. Claro, no fue igual en ese periodo que actualmente, porque actualmente hay mayor apertura. También tenemos que entender que actualmente tenemos mayores ventajas, como hablábamos de la tecnología. Eso permite que las consultas no tengan que ser precisamente presenciales de repente, porque a veces hay personas que tal vez no están vinculadas o también no demuestran el interés y consideran que tal vez no pudieron haber sido consultados, y a lo mejor si la norma es para un gremio, a lo mejor no está dentro del gremio. Y si no está vinculado o no muestra un interés, no tiene una participación activa dentro de lo que le corresponde como ciudadano, porque al final, como decía usted, es un pacto social, es decir, yo me comprometo tanto en la aprobación, la valorización, en la definición de los conceptos que se pudieran establecer, como en la ejecución. Es decir, tengo que tener la visión de que eso me puede llegar a afectar positivo o negativamente, pero no todos los ciudadanos tenemos ese grado de conciencia, pues, para lograr de que sea así, de manera de que no dependa solamente del Estado, que haya una participación activa del ciudadano, obviamente el Estado haciendo lo suyo siempre. Hay una serie o más bien, a ver, la Constitución del 73, 74 y las constituciones anteriores, al ser derogada en el año 79, el 19 de julio del año 79, se hizo porque se consideraba que no era incluyente, que no representaba a todos los nicaragüenses, como en principio ocurría o iba a ocurrir más tarde en el año 87 con ese nuevo pacto social de la nueva Constitución. Han pasado del año 87 para acá 37 años. Si estamos hablando que No, del 87 para acá, 37 años, ajá, ¿no? 37 años. Se mantiene, porque el espíritu que tenía esto era tocarnos a todos, abrazarnos a todos y comprometernos a todos con un proyecto de nación de todos, ¿no? Sí. ¿Se mantiene ese espíritu hoy día? Considero que sí. Sí se mantiene, lo único que entraría lo que refería previamente con relación al estado de conciencia, porque tiene que tener el ciudadano. Sí ha trabajado mucho en eso, considero que se ha avanzado. Considero que esa ha sido como que la visión del frente previo, ¿verdad? Porque es decir, no es que el frente ganó el 79 y se nos ocurrió el 79 que vamos, sino que había un previo, pues, al triunfo. Los motivos por los cuales se luchó, se entiende que fueron básicamente eso, pues, es decir, con una perspectiva de que una vez en el poder, el trabajo fuera inclusivo, ¿verdad? Que las constituciones fueran con una perspectiva social que abrazara a las mayorías, que procurara equidad, ¿verdad? En el caso del género, que teníamos una cultura machista y muchos detalles que se ha venido trabajando eso, obviamente hay mucho por hacer, ¿verdad? Porque así como va evolucionando la tecnología, las personas también vamos cambiando conforme a las nuevas características de la sociedad y obviamente va a irse en función de eso. Ok, pero es al final de cuentas, y usted lo decía ahorita, de una u otra forma, esto se llama Constitución Política de la República, Constitución Política del país, ¿no? Porque es política. Política que podría tener, digamos, su tendencia ideológica, porque efectivamente hay una tendencia
ideológica en este sentido, es decir, hay constituciones liberales, hay constituciones conservadoras, y no me refiero solamente a Nicaragua, es decir, me refiero en general a los países, hay constituciones más progresistas, menos progresistas. ¿Verdad? Esta era una constitución muy progresista, pero tenía unos principios ideológicos que otras constituciones tal vez no lo tienen en ese sentido ideológico que tiene esta, que es el sandinismo, es decir, el pensamiento de Sandino. ¿Verdad? Porque el pensamiento de Sandino en cuanto a la soberanía, la independencia, el antiimperialismo, la autodeterminación, están incluidos y son parte de esta constitución, es decir, es parte del fundamento de esta nación. Así es. ¿Ah? No somos si no tenemos esto. De una u otra forma, ese sería el entender. ¿Ah? No teníamos eso antes. No éramos soberanos, no teníamos autodeterminación, digo por ley. Es decir, en efecto no la teníamos, en la práctica no la teníamos, pero por ley no. Sí, generalmente las constituciones pueden contener esos conceptos, como la soberanía. Sin embargo, entramos a lo que comúnmente decimos el papel mojado. Muchas veces lo tenían en Nicaragua o en otros países tal vez, pero la aplicación del mismo no como tal, en determinado momento. Pero si nos vamos mucho tiempo más atrás, ¿verdad? Encontramos que había momentos en que se establecieron cosas donde evidentemente, ¿verdad? Se sometía prácticamente al criterio de gobierno extranjero como el de Estados Unidos. A raíz, es hasta el momento del triunfo que se puede considerar que sí se ha implementado. Muchos cuestionan, por ejemplo, las relaciones con Rusia y China, pero obviamente eso tiene que ver con una cuestión de estrategia. Nicaragua ha procurado mantener una comunicación y colaboración con todos los países del mundo, siempre y cuando respeten pues la soberanía de Nicaragua. Entonces, se podría considerar que es a raíz del triunfo, a raíz de que el Frente Sandinista está en el poder, que realmente se trata de aplicar desde un punto de vista mucho más coherente, más visible, más tangible. Pero previamente era evidente que aquí todo estaba subordinado, aunque existieran conceptos de repente, ¿verdad? De ese tipo, estaba todo subordinado a lo que dispusieran, ¿verdad?, los gobiernos extranjeros, y lo decían de forma evidente. Se hacía incluso hasta hablar después de eso prácticamente. Yo considero que es a raíz del triunfo que se viene a implementar y visualizar y ser como más tangible para la población, ¿verdad? Bueno, el sandinismo como tal, pues porque surge General Sandino en su momento, pues y obviamente que eso incidió positivamente, sobre todo en lo que es el cooperativismo y la reforma agraria, que era uno de los ejes principales, que fue lo que básicamente podríamos decir retomó él a raíz de su periodo en México, si no me recuerdo. Sí, justamente ahora que usted lo menciona, claro, me estoy recordando, por ejemplo, aquí hoy día nosotros tenemos un Consejo Supremo Electoral, que es el que administra los procesos de elección en Nicaragua, los organiza, los ejecuta, supervisa y entrega resultados, ¿no? Ese es el órgano electoral, que es un poder del Estado en Nicaragua. No todos los países lo tienen como un poder del Estado, sino como una dependencia, por lo general, del poder ejecutivo. La parte electoral. Aquí es un poder del Estado independiente de los otros tres poderes del Estado, ¿no? Pero antes de 1979, incluso un poco antes, aquí las elecciones eran planificadas, organizadas, supervisadas, y los resultados eran entregados por los Estados Unidos y su representación en Nicaragua, que era la Embajada de los Estados Unidos. No había un nicaragüense necesariamente que participara en la organización de estas elecciones. Es decir, que era Estados Unidos quien decidía quién iba a ser el siguiente presidente del país y si debía de ser electo o no. Porque es decir, desde la administración, y cuando hablamos de la administración significa, el doctor Lenin Campbell está aspirando, bueno, vamos a ver si reúne mis requisitos el doctor Lenin Campbell. No participa, porque no reúne mis requisitos, y ya está, y simplemente quedaba eliminado por el administrador de esas elecciones, porque decide el administrador que no. Ejemplo, aquí el Partido Comunista estaba
no solamente prohibido, sino hasta satanizado por el Partido Comunista y no podía participar de ninguna forma de ningún proceso electoral. Pero sí, en efecto, parte de ese trabajo fue retomar esto y dejarlo una apertura. Dejarlo en manos de los nicaragüenses. Sí. Que fuéramos los nicaragüenses los que pudiéramos decidir sobre sobre lo que queríamos y cómo lo queríamos hacer. A raíz del triunfo, porque fue en ese momento que previamente era dirigido por actores nacionales, obviamente subordinados, ¿verdad?, al gobierno extranjero. Ellos, claro, los extranjeros venían, preparaban y tomaban todas las medidas para que también los que estuvieran como actores nacionales no fueran a evidenciar, pues, de manera como más profunda o literal, ¿verdad?, la incidencia que ellos tenían, aunque claro, era Vox Populi al mismo tiempo. Pero incluso no Vox Populi, aquí decía, el capitán del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, fulano de tal, es el que va a organizar las elecciones y ponían... Sí, acompañado de actores nacionales, porque estaban subordinados ahí al final. Pero es con el frente que se logra esa apertura, ¿verdad? Y a pesar de lo que entiendo yo, muchos se imaginaban y promulgaban, tanto desde el exterior, ¿verdad? Fue el mismo frente que aceptó las elecciones, pues, donde el frente, y eso demuestra un grado de madurez política, a pesar de ser en ese momento un partido relativamente joven, pues prácticamente se estaba creando. El Frente crea parte de su reforma, ¿verdad?, a raíz del triunfo, lo que es la apertura, hay más inclusividad con relación a participación de la mujer, por ejemplo, ¿verdad?, y diferentes tendencias políticas, partido o tendencias políticas, porque el partido puede ser uno y el nombre puede ser, ¿verdad?, pero al final en su práctica puede ir incluso a veces en contra de sus propios estatutos o fundamentos. Yo nada más me recuerdo del Partido Comunista, que se decía que esta era una revolución comunista, pero el Partido Comunista era total y absolutamente opositor al gobierno, al proyecto que tenía el Frente Sandinista en 1984, para las elecciones de 1984, era total y absolutamente opositor a ese proyecto, es decir, pero participó como tal el Partido Comunista, participaron los liberales, los conservadores, los socialcristianos, socialdemócratas, etcétera, etcétera. Porque en la participación así lo que le da legitimidad al proceso también. Sí. Es decir, la participación ciudadana y la participación de los partidos políticos como tal. Sí. Ok, vamos a hacer una pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con el doctor Lenín Campbell. Estamos conversando en esta ocasión, él es abogado y hablamos acerca de la Revolución Popular Sandinista en 1979 como una fuente de derecho. Hablábamos del marco general que nos rige a todos los nicaragüenses, pero cómo nos beneficiaba, digamos, ya de manera particular, porque es decir, efectivamente la Constitución nos da deberes, pero también nos da derecho, ¿verdad? ¿Cómo nos benefició a los ciudadanos o de qué manera nos vimos beneficiados los ciudadanos, en lo general, con 1979 en el aspecto jurídico legal? Como tiene una trascendencia social, cuando retoma principios como equidad, pero no solo los retoma, sino que los comienza a tratar de ir implementando de una manera más justa y equitativa. También retoma, aunque es un derecho social, ¿verdad?, lo que es la salud y la educación gratuita, que creo que eso beneficia directamente a la población y trasciende pues positivamente pues, a todos los niveles. Recordemos que previo al triunfo, el nivel de mortandad infantil era, o sea, correlación poblacional, porcentualmente hablando y todo eso, era extremadamente alto, pues, y eso se viene reduciendo a raíz de la aprobación de la Constitución con su nuevo principio, donde establece pues lo que es la equidad, el acceso gratuito a la educación y a la salud,
que son elementos fundamentales, y también pues obviamente, es decir, la alfabetización, por ejemplo, como tal, no es un aspecto meramente jurídico, pero obviamente está vinculado al principio que se establece de educación gratuita, pues. Entonces al final tiene una vinculación, ¿verdad? Tal vez no extremadamente intrínseca, pero sí una vinculación como tal. También pues lo de la propiedad, porque no solo estamos hablando de la parte agraria como tal, es decir, rural, sino también hubieron reformas y decretos en materia de lo que respecta al casco urbano. Incluso recordemos aquel famoso decreto del 85 hasta el 89, si no mal recuerdo, 85, 86, 87, todos esos decretos que vinieron a regular y que también a proteger, en el caso de que cuando el Frente perdió las elecciones, pues, proteger a esa gente que había adquirido los bienes de una manera en la que estaban en contratos con el Estado o con instituciones que pertenecían directamente al Estado, como el Banco de la Vivienda, si no mal recuerdo, etcétera. Sí. Es decir, con la reforma o con los nuevos principios que ella recoge, trascendió pues totalmente, ¿verdad? En todos los ámbitos, desde el punto de vista cultural, hubo una mayor apertura. Antes había cuestiones que eran básicamente solo para los ricos, para los que eran más allegados a Somoza, pues el acceso a la cultura, preparación fuera del país. Eso era completamente como inalcanzable pues para alguien que era pobre, al menos que tuviera de alguna manera vinculado, tal vez no directamente, pero que estuviera vinculado a la élite pues que gobernaba el país junto con Somoza. La revolución pues y la constitución trata de ir aboliendo todo eso, ¿verdad? Y dando una mayor apertura para todo en general, aunque claro, como es una práctica que surge en ese momento, seguramente habrá muchas cosas que se tuvieron que ir mejorando en el trayecto, es decir, no en la constitución como tal, sino en la ejecución de la misma. Y también desde el punto de vista, por ejemplo, penal, recordemos que teníamos un código que era inquisitivo, se llamaba antes, con relación al Código Penal, donde prácticamente violaba todos los principios y tratados internacionales, o por lo menos la mayor parte de ellos. Entonces la Constitución comienza a recoger ciertos conceptos que permiten, ¿verdad?, un trato más justo al que va a ser llevado un proceso, porque recordemos que somos seres humanos y todos los sistemas están gobernados por seres humanos, y de repente pueden haber fallas. Ahí donde se establecen, por ejemplo, los recursos, ¿verdad?, para poder tratar de que se te respeten tus derechos. Entre ellos, por ejemplo, lo que hablamos, la inviolabilidad del domicilio, debido proceso, ¿verdad? Y conceptos similares que te permiten tener ciertas garantías, ¿verdad?, que a lo mejor no estaban antes, o que era tan inquisitivo que prácticamente rompía con eso, o no era armónico con esos procesos. Es decir, ibas detenido ya y no había una opción que te permitiera, prácticamente era un proceso en lo que no tenías derecho a una defensa sana como tal, una defensa que te permitiera demostrar al final tu inocencia, ¿verdad?, o no sufrir durante el proceso el encarcelamiento innecesario en algunos casos, pues. En el caso de la cuestión económica, por ejemplo, a veces se considera que podría ser que no sea tan necesario llegar al punto que de entrar al proceso detenido. Claro, eso tiene que ver con tomar medidas alternas para que te permitan estar libre, pero que no puedas salir del país con facilidad y cuestiones similares. Todo eso surge, ¿verdad?, básicamente a raíz de lo que es la reforma, ¿verdad?, o la creación, mejor dicho, de la Constitución del 87. Que es la que permite que exista un código penal, un código procesal, exacto, además un sistema de justicia modernizado, porque es decir, no solamente son los tiempos o los requerimientos de los tiempos, sino que también de los tiempos, quiero decir, de la época, del momento, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy tenemos un proceso distinto al que teníamos hace 30 años, pues, que si bien es a partir de 1979 que se mejora, que se actualiza, que se humaniza ese sistema, el proceso penal, ese proceso, sino que también la demanda del momento también hace que esto vaya modernizándose, pues, de manera que hoy tenemos los juicios orales, por ejemplo, que son mucho más expeditos que
seguramente a usted le tocaba escribir y escribir y escribir y escribir. Hace 20 años le tocaba escribir para ir presentando sus alegatos en un proceso. Era un principio rogatorio, se decía. Sí. Es decir, que tenía que estar rogando al juez para tener una resolución de manera ágil, pues. Ahora no, esa es parte de la novedad, pues, que no fue tan así como a raíz de la Constitución del 87, pero claro, esa es la base que va asentando que en el trayecto se fueran buscando cómo llegar a este punto que estamos ahora. Ante un proceso todavía que podría durar hasta 10 años mínimo, unos procesos y sobre todo con la cuestión de que había intereses tras bastidores. Ahora un proceso en teoría debería andar mínimo entre 3 y 6 meses. Claro, atendiendo la complejidad podría irse más para un año, podría llegar un poquito más, pero ya un caso más complejo y en diferentes instancias también, que antes solo en primera instancia te podía llevar varios años y después venías a una segunda instancia en apelación y después una tercera instancia en casación. Es decir, te morías en algunos casos y no habías obtenido una resolución, pues, oportuna. Y hoy también vemos que eso es parte, pues, de la visión del gobierno sandinista, ¿verdad?, cuando retoma el triunfo. Porque todos estos principios, si nos fijamos en el aspecto laboral, en derecho laboral, en derecho de familia, que antes estaba dentro del derecho civil. Ahora se creó una nueva norma especializada, jueces especializados, procurando hacerlo más ágil, ¿verdad? Y mucho más humano, porque esos casos lo demandan más en el sentido de que estamos viendo situaciones de niños que se encuentran en ocasiones en estado de vulnerabilidad y obviamente que requieren una atención pronta y oportuna por el estado en que se pudieran encontrar. Entonces todo esto viene implementándose también. Aunque esto surge prácticamente a raíz de que se ordenan las elecciones nuevamente en el 2006-2007, ese periodo, también durante el periodo que tuvieron liberal, el Frente también propuso normas que a lo mejor estaban siempre, ¿verdad?, en función de la Constitución que habían dejado ya preestablecida para tratar de darle a la población siempre algo de esperanza o la oportunidad de tener un beneficio, pues, aunque sea indirecto de parte de la norma. Y al ganar el 2007 obviamente pues trabaja más en función de eso. Eso es lo que permite de que mires procesos de familia que pueden resolverse en un máximo de 2 meses. Procesos de familia que te permiten tener la flexibilidad como parte, ¿verdad?, definirlo en una mediación, o que le decimos comúnmente, pues, un acuerdo extrajudicial, que muchas veces los tiene que validar el juez, porque claro, las partes no conocen de derecho, a veces están mal asesoradas o no llevan representantes, entonces a veces la parte que sí lleva representantes puede encontrarse en ventaja. Entonces el juez hace lo que llama un control de legalidad, procurando. Todo eso viene a raíz, pues, obviamente, de la Constitución del 87, pero se va mejorando y se va luchando, ¿verdad?, por ir avanzando, pues, en ese sentido, de darle más garantías al pueblo. No sé si la pregunta sería si se humanizó el marco legal como fuente de derecho después de 1979, o más bien sería la pregunta si el individuo, la persona, el ser, es realmente considerado como tal con la nueva legislación. No sé, porque decir, sí, antes estabas incluido en la ley, sí eras sujeto y podía ser juzgado o ir a un juicio, pero realmente estabas considerado como sujeto. No sé si antes estabas considerado como sujeto, si ahora, después de 1979, es que se empieza a considerar el sujeto, la persona, el individuo, el ser humano. Si hablamos del proceso penal, como le decía, es inquisitivo, entonces tenía un carácter rígido. Ya, mientras que con las reformas ya viene un aspecto más humano en base, valga la redundancia, a los derechos humanos. A lo mejor ya estaban los tratados, a lo mejor ya se habían firmado, pero seguíamos con la misma norma penal inquisitiva. Entonces lo que se hizo con la reforma, con el nuevo código, es tratar de humanizarlo más, darle más valor al debido proceso, porque el debido proceso de repente existía, pero no se aplicaba, ¿verdad?, en la misma medida, porque se le da prioridad al espíritu de inquisitivo o rígido que tenía la norma. Entonces, la idea es de que con la reforma se le dé un mayor valor al ser humano,
se le respete sus garantías mínimas, la alimentación, ¿verdad? A una reformarse como individuo, que eso no lo teníamos en el proceso inquisitivo. Ya, eso es a raíz de la reforma y se le da oportunidad a los reos que trabajen, que estudien. Eso también le permite conmutar, ¿verdad? O compensar la pena. Es decir, si tenía 5 años, se podía reducir si trabajaba y estudiaba o alguna de estas dos opciones. Eso le da un aspecto más humano, ¿verdad? Que permite también que el Estado, pues, visualizando a futuro a este individuo, sea un ser más útil, ¿verdad? Y productivo en la sociedad. Y obviamente el castigo ya lo recibe y además de eso trae una preparación. Y ahora actualmente vemos constantemente en las noticias promoción de lo que se gradúan en estos centros penitenciarios. Y todo eso le va dando un aspecto más humano a raíz del triunfo. Previo al triunfo era todo inquisitivo y es decir, estabas preso y más nada. Era como uno más de esos papeles o uno más de esos expedientes, un número, como dicen a veces en las canciones que son ahora más sociales. Pues. Y era solo un número para el Estado y ahora no, ahora se procura en cierta medida ir transformando esa visión dentro de los ejecutores, es decir, el sistema penitenciario, policía, Ministerio Público, jueces. Se trata de que ellos también vayan teniendo una perspectiva más humana, porque claro, ellos venían programados de aquellos periodos y en el periodo liberal pues se vio también bastante eso, que trataban los procesos, aunque ya estaba la reforma, claro, como ya era reciente, en cambio de reciente, ellos estaban programados y actualmente lo vimos con el Código Civil, por ejemplo, es decir, ya estaban programados con el PR viejo e incluso algunos jueces te daban resoluciones previas a la sentencia, que son las resoluciones que se dan durante el proceso, como los autos de admisión de las demandas y eso, con términos, ¿verdad?, que estaban dentro del antiguo código. Sí. Entonces, claro, ahí te tocaba como litigante usar el recurso de reposición para tratar de hacer valer tu derecho, pues conforme a la norma actual. Entonces, obviamente que eso trasciende, pero esa es la idea, pues, de que la norma vaya superando esas debilidades que tuvo en su momento, ¿verdad?, con una perspectiva más humana y garantizando el debido proceso. Ok, vamos a hacer pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Lenín Campbell. Continuamos en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Con el doctor Lenín Campbell estamos conversando. Un tema que me parece que es importante es el tema de la propiedad. Si bien en el año 79 se decide que las propiedades de la familia Somoza y de sus allegados sean confiscadas, entregadas al Estado, y el Estado las da a ciertas formas de organización privada, me parece que eso levanta un precedente importante en cuanto a la propiedad en Nicaragua. Antes teníamos ciertamente propiedad pública y propiedad privada que estaba reconocida en derecho, ¿no? Pero en este caso, la propiedad privada, después de 1979, toma nuevas formas, me parece a mí, porque está la forma asociativa, cooperativa, comunitaria e incluso la propiedad ancestral. La propiedad de las comunidades originarias, que antes ni siquiera se hablaba de las comunidades originarias. Sí, no estaban conceptualmente retomadas dentro de la Constitución. También no estaba tan regulado. Sí se decía que se respetaba, pero no se respetaba al final y no se establecía una normativa que fuera como más acertada, pues, a esas regiones. Creo que sería bueno comenzar con lo que ya habíamos referido un poco, que es la reforma agraria, que, como dice usted, dejó como para unos un mal sabor, para otros, ¿verdad?, una esperanza, por cuanto muchos de los que eran dominados, ¿verdad?, por los terratenientes que eran dueños de la tierra, tuvieron la oportunidad de acceder a una propiedad. También hay que pensar que porque muchos se quedan de que se les quitaron las tierras. El problema es cómo adquirieron esas tierras. La mayoría de los casos fueron robadas, ¿verdad?, tomadas a la brava, con engaños,
los bancos hacían lo que querían, todos estos bancos eran dominados por gente afines al gobierno en su momento de Somoza. Entonces, obviamente, al hacer la reforma agraria, crea una esperanza, se cambia totalmente un régimen desde el punto de vista de la propiedad y se le da la oportunidad pues, al productor de tener esa oportunidad de ser autónomo, ¿verdad? Aunque al final, tal vez, como se establecían en cooperativas, lo hacían en conjunto como comunidad, pues eran pequeñas cooperativas, en muchos casos eran familias, ¿verdad? Familias que históricamente le trabajaban al patrón, ¿verdad? Y que tuvieron la oportunidad de adquirir esa propiedad para ser autosostenibles y colaborar también, porque está también el concepto como de alimentación, no me acuerdo el concepto como tal, pues, pero es como una alimentación, ¿verdad? Desde el punto de vista visualizando la parte de la producción nacional, pues, por la producción garantizando nacional. seguridad La soberanía alimentaria que se conoce, ¿no? Entonces, trabajando en función de eso. Es decir, al tener la oportunidad, el productor directamente de hacer su producción de forma directa, se beneficiaba a él y apoyaba, ¿verdad?, a la soberanía alimentaria. Y se fue regulando con el RINRA, ¿verdad?, tratando de darle una garantía jurídica. Sabemos que mucha de esta gente también, aunque se quejan, muchos fueron indemnizados y andan por ahí haciendo expresiones cuando ya recibieron un dinero, pues, que esa es parte de la garantía también que le da el Estado, aunque no estaba en cierto modo obligado, pues, porque al final, si fue mala vida, actualmente, si vos obtenés algo de forma mala vida, el Estado te lo puede quitar y eso pasa a uso del Estado, porque así lo establecen las normas. Sí. Entonces, y en aquel entonces tal vez no estaba tan regulado en ese sentido porque no había tal vez tanto avance en materia de derecho o se venía apenas todavía afianzando esa parte. Entonces, ellos dan pauta o consideran ellos que tienen pautas para hacer expresiones que no tienen relevancia pues, ni desde el punto de vista social ni desde el punto de vista político. También con las propiedades pues ya de manera urbana, ¿verdad? Se han ido mejorando. Actualmente se está haciendo un proyecto donde se está tratando de, ¿verdad?, ir puntualizando con relación al ordenamiento números catastrales, ya ahora se cambió lo que se conocía como número catastral, y tratando de darle garantías jurídicas también para que las personas puedan optar a préstamos, ya sea para emprender, para producir, si es el caso del campo. En ese sentido, el Frente ha procurado trabajar bastante para tratar de armonizar, incentivar la economía en esos rubros pues, en los que estaban prácticamente olvidados. Ahora, esto trasciende a la familia, es decir, ya los hijos tienen la oportunidad que cuando fallezca el padre van a tener un techo para ellos o para sus hijos, ¿verdad?, en su momento. O que van a tener la oportunidad a lo mejor de venderlo, repartirlo y ellos ir visualizando, porque también se ha trabajado tanto en la garantía actual de los que tienen la propiedad, que la adquirieron y tal vez no tenían en su momento su documento, ¿verdad?, pero también en crear nuevas opciones para acceder a préstamos de vivienda o préstamos de lote, como el programa de Vilmar Martínez. Es decir, todo esto es parte también, al final, surge de una normativa que se vino creando, ¿verdad?, a consecuencia pues, de las circunstancias que van impulsando pues, al gobierno a tomar nuevas perspectivas, procurando pues, que la población obtenga estos beneficios. Sí, pero fue una forma nueva de ver la propiedad además, pues, porque es decir, normalmente era propietario aquel que tenía. Sí. Y aquí sin tener, de una u otra forma, se garantizó propiedad para poder generar recursos. Exacto. Es decir, la propiedad como un generador de recursos y no la propiedad como un bien casi pasivo, pues, digamos, ¿no? Y con la perspectiva social, porque al final, recordemos que, por ejemplo, en otros países, esto sería como en bienes raíces, se vuelve como un imperio, ¿verdad? Y está como que se va centralizando. Aquí no, aquí la idea es que cada individuo tenga opción de optar a la tierra para, ¿verdad?, emprender sus proyectos de familia, y que cada familia tenga la oportunidad de heredar a su hijo un techo digno, o de otorgarle a su hijo durante su desarrollo un techo digno. Y también en ese sentido están otras normas que entran de manera complementaria, como el derecho de la familia, el Código Civil, porque trata de regular y darle garantía a esos hijos que no se queden, es decir, pedimos esta casa
porque eran un matrimonio, porque tenían hijos, y la idea es que estos hijos tengan garantizado su propiedad hasta, ¿verdad?, la mayoría de edad o cuando los padres ya no estén. Sí, sí, que tengan garantizado techo por lo menos. Techo y sustento, ¿no? Todo esto es a raíz del 87. Sí. Ya, porque primero la ley de adopción, del Código de la Niñez, Código de Familia, entre otras normas pues, que se fueron procurando ir creando en función de una perspectiva social. Ok, doctor, el tiempo nos alcanzó. Quiero agradecerle esta platicada. Sé que podríamos sentarnos a hablar de otras formas también en que la revolución se vuelve una fuente de derecho para los nicaragüenses, pero bueno, ya todo el mundo pues sabe y conoce cómo le ha afectado de manera positiva el hecho del marco jurídico legal de la revolución. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes por la invitación. Sí. Gracias también entonces a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.